Le damos la bienvenida a nuestra sesión número 11 de la serie de disertaciones sobre el origen del cosmos y la vida. Agradecidos con Dios como en cada ocasión por permitirnos llegar hasta acá. Creemos que esta sesión será de interés y de edificación para tu vida. Te animamos, si no has visto las anteriores, que las veas. Las 10 sesiones anteriores son muy edificantes y de mucha información que creo que serán de utilidad para tu vida. Una vez más pedimos a Dios que nos ayude y abra nuestra mente y entendimiento a lo que vamos a estar analizando. Acompáñame si eres seguidor de Jesús. Es mi deseo que tú puedas comprender un poco más la información que tenemos, y si no conoces al Señor, que la información te ayude a poder reconocer de que hay un Creador y con la ayuda del Señor reconocer que Jesús es el Salvador que nos ha creado, nos ha salvado y para quien podemos vivir una vida abundante por su ayuda. Acompáñame, por favor. Padre, te doy gracias por la oportunidad de poder trabajar en esta sesión número 11. Te ruego por cada persona que va a evaluar la información aquí presentada, que pueda analizarla, considerarla, sopesarla y que pueda ser de edificación para su vida. Te lo ruego en nombre de Jesús. Amén. Bueno, sin más, voy a apartarme de la pantalla central, voy a aparecer una esquinita donde voy a estar enseñando las distintas diapositivas, explicándolas. Así que vamos a regresar entonces a compartir la pantalla con la presentación de PowerPoint. Nos vamos a ir a donde me había quedado, que era una foto de mi persona, y nos vamos al tema que estamos tomando. Voy a abrir la pantallita pequeña, donde estoy en un cuadrito ahí explicando la disertación. Consideraciones. Estamos en la sección de consideraciones, la primera de 5 secciones de esta serie de disertaciones. En esta ocasión veremos de que hay muchos hombres distinguidos en las ciencias, prominentes en ingeniería y las humanidades que abrazan el creacionismo. Muchas personas prominentes en su campo descansan en su excelente preparación académica y han concluido que el universo y la vida son resultado de creación directa por un ser inteligente. Hemos mencionado ya varias personas brillantes a lo largo de nuestras presentaciones. Por ejemplo, hemos mencionado al Dr. John Lennox, profesor de matemáticas pura de Oxford, con un doctorado en ciencias de la Universidad de Wales, un doctorado, un PhD de Cambridge. Hombre creacionista, un creyente fuerte en el Señor. Mencionamos a C.S. Lewis, un teólogo que ocupó la posición de cabeza del Departamento de Literatura en Renacimiento y Literatura Medieval en Cambridge. Y también estuvo en Oxford, ocupando una posición en el Departamento de Literatura Inglesa. Y vemos que este era un hombre que no tenía una fe en Cristo, pero llegó a la conclusión que Cristo realmente es el Salvador del mundo, es el Hijo de Dios, y que el universo ha sido creado, había recibido por instrucción el evolucionismo, pero él dejó de creer en el evolucionismo y creyó en creación. Hemos hablado de esta persona brillante, hemos mencionado a Wernher von Braun, que tenía un doctorado en ingeniería aeroespacial, recipiente de la Medalla Nacional de Ciencias en Estados Unidos, el cerebro detrás del Saturn V Booster Rocket, el cohete impulsador Saturno V, al que se le acredita el éxito de la misión Apolo, que llevó al hombre a la Luna. Coronel James Irwin, un astronauta de la misión lunar Apolo 15, también ingeniero aeronáutico, hombre brillante y creyente en Cristo y en la creación. Son personas que hemos mencionado, pero a lo largo de la historia tenemos científicos brillantes como Nicolás Copérnico, un astrónomo polaco que descubrió que la Tierra gira alrededor del Sol. Se esmeró en entender el mecanismo del universo. ¿Qué es un mecanismo? Es decir, está hablando de que hay componentes que están integrados para producir una maquinaria, la maquinaria del sistema solar. Y menciona el sistema que el mejor y más ordenado de los artistas armó para nosotros. O sea, hace referencia al sistema solar como lo que es un sistema. No es simplemente una agrupación de componentes inertes por la casualidad, sino un sistema ordenado por un artista que lo armó para nosotros. Entendemos de que al mencionar artista habla de una calidad
y habla también de armar las cosas, de ponerlas, combinarlas y poder ensamblarlas para lograr un propósito que era para función nuestra, para nuestro beneficio. Entonces vemos acá cómo un hombre de ciencia pone la fe en que hay un creador. Isaac Newton, en su publicación de los principios matemáticos de filosofía natural, bueno, Isaac Newton era una mente brillante, él descubrió la ley de la gravedad, diseñó e inventó el cálculo infinitesimal, sin el cual la ingeniería de hoy en día sería imposible. Y esta mente brillante, al mirar el Sol y el sistema solar, dijo, este sistema máximo en hermosura solo puede proceder del consejo y dominio de un ser inteligente y poderoso que gobierna todas las cosas como Señor de todo. Entonces vemos que habla de un sistema. De nuevo, no es una agrupación casual de componentes, sino que es un sistema que funciona, así como un reloj que tiene sus componentes ensamblados para funcionar con un propósito. Y menciona hermosura. Vemos una característica que el ser humano puede apreciar, hermosura en las cosas, en la naturaleza. Y Isaac Newton decía, esto solo puede proceder del consejo y dominio de un ser inteligente y poderoso. O sea, dice, la única explicación es que tiene que haber un ser inteligente, una inteligencia detrás de esto y con gran poder que gobierna las cosas. Vemos científicos en el pasado brillantes que han concluido que hay un Dios detrás de la creación que ha creado con propósito y que no es resultado de la casualidad. Isaac Newton, en la misma obra, Los principios matemáticos de filosofía natural, manera de llamarle a las ciencias filosofía natural, dijo, la necesidad metafísica ciega no pudo producir variedad de cosas, es decir, si X necesita a Y para funcionar, no por eso Y va a ocurrir por casualidad, es decir, las cosas no ocurren solo porque se necesiten, tuvo que haber alguien que las creó. Y dijo, toda esta diversidad de cosas naturales que encontramos, acopladas en diferentes lugares, en diferentes tiempos, solo pudo brotar de las ideas y voluntad de un ser. Es decir, las cosas se acoplan, los componentes se acoplan en forma correspondiente para formar un sistema que funciona. Y Isaac Newton dice, estas cosas no pueden ocurrir porque simplemente se necesiten para que funcione. Tiene que haber alguien que las creó, las diseñó y las creó. Louis Pasteur, químico y microbiólogo, desarrolló la primera vacuna contra la rabia, mostró que gérmenes son la causa de las enfermedades, inventó la pasteurización. Hoy vas al supermercado y compras leche pasteurizada, gracias a Louis Pasteur, que impide que la leche te enferme y te produzca problemas digestivos. Es uno de los principales fundadores de la microbiología y hizo descubrimientos en el campo de la química. Este hombre científico dijo, entre más estudio la naturaleza, más me impresiona el creador. Es decir, veía en la naturaleza inteligencia, sabiduría extrema y por eso él se dedicó a la investigación y poder encontrar los principios y las cosas que rigen y gobiernan nuestro mundo, y al hacerlo podía ver la mano del creador en ellas. Dr. Walter Smith, con 3 doctorados, un doctorado en físico-química orgánica en la Universidad de Reading en Inglaterra, un segundo doctorado en farmacología en la Universidad de Ginebra, un tercer doctorado en la Universidad de Zurich. Fue director de investigación de una compañía farmacéutica suiza, profesor de quimioterapia y farmacología en la Escuela de Medicina, Facultad de Medicina de la Universidad de Ginebra y profesor de farmacología en la Universidad de Illinois, es decir, una mente brillante, director de una empresa en el departamento de investigación, profesor en universidades de prestigio. 3 veces recibió el premio de la Manzana de Oro por la mejor serie de cátedras, un excelente catedrático universitario. En la última estaba inscrito, no solo nos hizo mejores científicos, sino también mejores hombres. Entonces vemos acá cómo se integra en el ser humano que abre los ojos a la creación y a su creador. Tiene un beneficio no solo intelectual, sino humano, como seres humanos con propósito. Es un autor o coautor de más de 70 publicaciones científicas y más de 30 libros traducidos a unos 17 idiomas. Entonces vemos un hombre brillante
Y cuando venía a California y disertaba en Costa Mesa, recuerdo que retaba a Francisco Ayala a que discutieran sobre el origen de la primera célula por accidente, pues Francisco Ayala, biólogo, propone evolución, y Wandersmill le decía, bueno, tengamos un conversatorio, discutamos cómo se formó la primera célula por casualidad. Por supuesto, Francisco Ayala nunca aceptó el reto, porque no hay respuesta desde el punto de vista de evolución, desde el punto de vista de creación, sí. Dr. Henry Morris, el padre del creacionismo moderno, sacó un doctorado en hidrología, especialidades menores en geología y matemática en la Universidad de Minnesota. Él se graduó como ingeniero civil, pero entró inquietud en su corazón de considerar si fenómenos en la naturaleza como el Gran Cañón de Arizona y otros fenómenos geológicos eran resultado del diluvio universal o si eran resultado de procesos naturales lentos a lo largo de los años, de miles, millones de años, y decidió estudiar geología, sacar un doctorado en geología para poder estudiar y analizar la evidencia natural y determinar si era resultado del diluvio universal o resultado de procesos lentos a lo largo del tiempo. Se convirtió en el fundador del creacionismo moderno, un hombre con un gran trasfondo académico y un gran récord académico. Por 28 años fue catedrático en 5 universidades de prestigio, 18 años fue director de facultades técnicas de algunas universidades, autor de varias obras científicas, conferencista de creacionismo en unas 250 universidades, es decir, un hombre brillante, un hombre con un gran trasfondo académico y profesional exitoso. Entonces vemos de que para poder decir de que Dios creó por creación, no hay que quitar el cerebro, no hay que quitar el conocimiento. De hecho, una buena interpretación de la información basado en una ciencia sólida nos indica que hay un creador. Entonces vemos cómo Henry Morris estudió geología para considerar a la luz de la ciencia, sin prejuicio, el origen de los estratos sedimentarios. Aquí tenemos una foto en el trasfondo del Gran Cañón. Entonces, ¿es el resultado de procesos lentos a través de millones de años el Gran Cañón o resultado del viento, la lluvia produciendo sedimentos que se fueron acumulando y luego el río Colorado a través de millones de años haciendo el canal ahí y formando el Gran Cañón a través de procesos lentos? ¿O son resultado estos sedimentos de depósitos realizados durante una catástrofe como el diluvio universal y los fósiles enterrados en los sedimentos, resultado de que cuando vino el diluvio fueron atrapados, murieron repentinamente, fueron enterrados en sedimentos que les impidió ser devorados por predadores o destruidos por bacterias y fueron fosilizados? Gary Parker, otro académico de gran trasfondo que se volvió creacionista. Él sacó un doctorado en biología, especialidad en paleontología, estudió los fósiles. Es el autor del libro What is Creation Science con Henry Morris, un excelente libro. Esa es la copia de mi ejemplar que lo he devorado muchas veces, analizado, estudiado desde un punto de vista crítico y reconsiderado muchas veces, y lo considero como una de las mejores obras académicas en el tema de creacionismo científico. Gary Parker era profesor universitario, autor de artículos científicos y textos de biología. De hecho, escribió textos de biología con un trasfondo del evolucionismo antes de convertirse a Cristo y llegar a creer de que el universo era resultado de creación o de evolución. Tiene varios reconocimientos académicos. Bueno, Gary Parker no era cristiano y creía en evolución. Bueno, lo contrató una universidad cristiana y estuvo en el departamento técnico, pero había algunos colegas que lo invitaron a estudios bíblicos hogareños. Había café, donas y por supuesto no podía rehusar esa tentación. Y fue a esos estudios bíblicos y terminó creyendo en Jesucristo, creyó en la Biblia y le dio su vida a Cristo. Pero él seguía creyendo en evolución hasta que un colega le dio un libro sobre creacionismo científico que retó su pensamiento. Al principio lo tiró frustrado, dijo, no, esto no puede ser, pero lo empezó a leer, empezó a considerar
y se dio cuenta que realmente evolución no era cierto. Y se volvió en un proponente, un tremendo persona que diserta y habla sobre creacionismo desde un punto de vista académico profundamente defendido. Tenemos a personas de otro trasfondo, como Philip Johnson, abogado, brillante, graduado de Harvard y de la Universidad de Chicago, 20 años maestro, profesor catedrático de leyes, especializado en la lógica de argumentos, en la Universidad de Berkeley. No es cualquier universidad, imagínate ser profesor de leyes en la Universidad de California en Berkeley, un hombre brillante. Escribió el libro Juicio contra Darwin, Darwin on Trial. En un artículo que hace referencia a ese libro, menciona que él es especializado en la lógica de argumentos y que en ese libro sujeta el respaldo científico a favor del darwinismo a un escrutinio cuidadoso. Es decir, cuando dice respaldo científico, es decir, el respaldo de los científicos evolucionistas. Aquellos que apoyan el darwinismo y deciden de que hay bases científicas para respaldarlo, pues él, que es especialista en la lógica de argumentos, analiza y hace un escrutinio cuidadoso de los argumentos que usan los científicos evolucionistas. Dice el artículo sobre Philip Johnson que se interesó en el estudio del darwinismo porque vio que los libros que defienden dicha teoría, y no es una teoría, es una hipótesis porque no ha sido comprobada, que los libros que defienden dicha teoría eran dogmáticos y no convincentes. Es decir, este hombre que era especialista en la lógica de argumentos dice, los argumentos que usan los evolucionistas no me convencen de que el darwinismo es cierto. Y en su libro él dice que el debate de evolución contra creación se ha caracterizado demasiado como si fuera un debate entre fundamentalistas religiosos contra científicos. Es decir, se presenta el tema de evolución y creación, ese debate como el debate entre personas religiosas que quieren cerrar sus ojos, no quieren abrir los ojos a la evidencia científica que confirma que hemos evolucionado, contra los científicos que están queriendo mostrar a estos religiosos ciegos la evidencia que muestra que hemos resultado de evolución. Pero él dice, quieren presentar como que si es un debate entre la Biblia y observaciones empíricas, y realmente es un debate entre la Biblia y observaciones distorsionadas, porque la Biblia y las observaciones empíricas no tienen discrepancia. Es la interpretación distorsionada con una cosmovisión atea la que hace ver esas observaciones en forma contraria a la Biblia. Philip Johnson menciona que este debate es de personas que no hacen un examen cuidadoso de los méritos de los argumentos científicos. O sea, no analizan los argumentos científicos que presentan los evolucionistas si realmente tienen base, ni tampoco consideran y se abren a escuchar los argumentos científicos de los creacionistas. Y él dice, si usted va a definir la ciencia como la filosofía materialista aplicada, por supuesto que terminará teniendo una historia materialista de la creación. Es decir, si ciencia para ti es explicar lo que ves sin poder incluir la posibilidad que hubo un creador, y estamos hablando no de la evidencia objetiva, sino la evidencia histórica. Cuando estamos hablando de la creación del mundo, estamos hablando de historia. Cuando estamos hablando del diluvio universal, estamos hablando de historia, no lo hemos visto nosotros ahorita. Esto ocurrió hace miles de años, el diluvio universal hace 4.500 años, la creación de la Tierra hace 6.000 años, no estábamos ahí, estás hablando de historia, pero para poder interpretar si la Tierra es resultado de creación o evolución, si tú desde el principio dices no puedo considerar que haya un creador, estás determinando las bases para poder reconocer cómo ocurrió que se formó la Tierra sin permitirte que pueda haber un creador. Pero si hay un creador, te has excluido de la verdad, porque has tomado prejuiciadamente una posición y no estás permitiendo que la evidencia te confirme. Dice, no comete el error de pensar que esta historia nueva ha sido validada por la experimentación científica. Es decir, la evolución, la idea de que hemos evolucionado no ha sido verificado experimentalmente, dice Philip Johnson. Dice, desde el punto de la vista de la lógica y los cánones aceptables de la investigación científica, la teoría de evolución carece de evidencia confirmatoria.
Este es un hombre que es abogado, leyes. Las personas de leyes saben lo que es estudiar evidencias para hallar el culpable, para determinar quién hizo este crimen, quién cometió tal cosa. Son hombres con una mente brillante. Y dice, no, la teoría de evolución, de nuevo, no es teoría, es hipótesis, carece de evidencia confirmatoria. Se pregunta si los científicos han puesto la carreta delante de los caballos. Imagínate tú que tú quieres tener una carreta con caballos, pero pones la carreta primero y después los caballos, ¿no? Los caballos no van a empujar la carreta, los caballos tienen que alar la carreta, tienen que estar al frente, tienen que ir primero. Y de la misma manera, ellos están aceptando la teoría de Darwin como un hecho y luego están buscando la evidencia para defenderla, y aquello que la contradice la descartan. El darwinismo se ha convertido en un tipo de fe, una pseudociencia, una ciencia falsa, abrazada por sus seguidores a pesar de la evidencia, no por la evidencia. La evidencia contradice el darwinismo, pero a pesar de la evidencia, ellos abrazan el darwinismo. Es una fe ciega. Esto es lo que dice Philip Johnson, un abogado, profesor de leyes de Berkeley. Si los científicos hubieran observado realmente selección natural creando nuevos órganos, o si hubieran visto paso a paso un proceso de cambio fundamental registrado en el registro fósil, tales observaciones pudieran ser interpretadas inmediatamente como evidencia que Dios usó causas secundarias para crear. Es decir, si pudiéramos ver selección natural creando nuevos órganos en la actualidad, si pudiéramos ver eso ocurriendo, o si vieran el registro fósil paso a paso cambios fundamentales, entonces pudiéramos decir, bueno, Dios creó usando procesos secundarios. Pero no vemos eso. Los científicos darwinistas no han observado nada parecido. Lo que ellos han hecho es asumir como un principio primordial que procesos materiales sin propósito pueden realizar todo el trabajo de creación biológica, porque de acuerdo a su filosofía no existía nada más. Es decir, la filosofía materialista de los darwinistas es que no puedes incluir a Dios, entonces los procesos materiales sin propósito tuvieron que haber producido la creación biológica, porque eso es lo que ellos asumen al principio. Ellos han definido su tarea en cómo encontrar la descripción más plausible o menos increíble de cómo la creación biológica pudo ocurrir en la ausencia de un creador. Eso es lo que es el darwinismo. Eso es lo que es evolución. Tratar de explicar cómo biológicamente se originó la vida en la ausencia de un creador. Lee Strobel, otro ejemplo de creacionista, graduado de periodismo en la Universidad de Missouri, maestría en leyes de la Universidad de Yale, otro hombre brillante. Es ateo, se burlaba de los cristianos, fue editor legal del Chicago Tribune, un periódico famoso. Fue precisamente escepticismo. Él dice, lo que me llevó a poner mi fe en Jesús, es decir, él era escéptico, él no creía, y empezó a investigar porque era escéptico, a mostrar de que el cristianismo no era cierto, y terminó encontrando que era verdad. El que mi esposa acababa de abrazar la fe en Jesús provocó que investigara las bases históricas del cristianismo. Siendo un abogado, graduado con una maestría en ley, dijo, bueno, tengo la capacidad formativa, profesional, para investigar hechos históricos y ver si el cristianismo es verdad y mostrar que es falso. Yo estaba convencido, dijo, que mis objeciones estratégicas iban a minar completamente a la religión cristiana y rescatar a su esposa de esa secta, considerar el cristianismo como una secta. Para mi consternación, la información proveniente de la cosmología y la física, hasta la bioquímica y la conciencia humana, me convenció de que había un creador sobrenatural. Es decir, ¿de dónde viene la conciencia humana? El concepto de moralidad, el bien y el mal. Y al considerar la física, la bioquímica, la cosmología, se convenció que había un creador sobrenatural. Y luego la evidencia histórica me satisfizo plenamente que Jesús de Nazaret había resucitado de la muerte. Estudió, analizó la evidencia histórica, llegó a la conclusión de que Jesús era real y había resucitado.
confirmando su identidad como el Hijo unigénito de Dios. Quedó tan impactado Lee Strobel con lo que encontró, de que el cristianismo es verdad, que puso su fe en Jesús y dejó su carrera de periodismo para invertir el resto de su vida contándole a otros la historia del sacrificio propiciador de Jesús por nosotros, o sea, el sacrificio de Jesús para pagar nuestros pecados. Dr. Michael Egner, doctor de medicina de la Universidad de Columbia, profesor de neurocirugía en Stony Brook, dijo, sería mejor ciudadano si asumo que el cerebro surgió como resultado de la casualidad. Por supuesto, no. Imagínate un médico cirujano, te va a operar del cerebro y dice, bueno, como el cerebro es el resultado de la casualidad, voy a mover aquí un par de cosas a ver qué pasa. No, mi amigo. Dice, no sería mejor ciudadano si asumo que el cerebro es el resultado de la casualidad. Cada parte está ahí con un propósito, ha sido creada con un propósito y una función. Los doctores saben que desde la estructura compleja del cerebro humano hasta el código genético, nuestros cuerpos muestran evidencia asombrosa de diseño. Los doctores ven de primera mano el diseño de la vida. Es cierto, yo trabajé para una compañía que producía catéteres cardiovasculares y tuve que tomar una clase de fisiología del corazón porque diseñábamos catéteres para el corazón y recuerdo que cuando los profesores daban la enseñanza, yo me impresionaba del diseño del cuerpo humano, de la maravilla de la anatomía del cuerpo humano, glorificaba a Dios. Los doctores ven de primera mano el diseño de la vida, lo maravilloso que es. Michael Egner fue despedido por favorecer la teoría de diseño inteligente. O sea, en Stony Brook se pusieron sumamente estrictos de no tolerar una mente que pensara que hemos sido creados por Dios, que tenían que aceptar la evolución como principio para el origen de la vida, y obviamente que él estaba convencido que no, y lo despidieron. Gregory Brewer, doctor en biología, PhD, 154 publicaciones, profesor de ingeniería biomédica en la Universidad de California en Irvine, profesor de neurología y microbiología en Southern Illinois University. Él dice, muchas preguntas hechas por los contemporáneos de Darwin permanecen sin respuesta. La información obtenida a través del proyecto del genoma humano sobre la secuencia singular del ADN forzará a muchos científicos a abandonar la teoría de Darwin de evolución de las especies a cambio de diseño inteligente. Es decir, Gregory Brewer decía que el descubrimiento del genoma, del ADN, de la complejidad, todo lo que se está descubriendo, el funcionamiento del ADN, los genes, los componentes que se consideraban junk DNA, o sea, ADN, los segmentos que se consideraban resultado de la evolución, que no tienen una función actual, se ha descubierto que tienen una función muy importante en el funcionamiento y la preservación del individuo. Y Gregory Brewer decía, los descubrimientos forzarán a muchos científicos a abandonar la teoría de Darwin. Desgraciadamente, muchos abrazan la teoría de Darwin por un prejuicio y no están dispuestos a abandonar esa teoría porque no están dispuestos a abrazar el concepto creacionista, porque dentro de su criterio no puedes incluir a Dios en una explicación científica. En otras palabras, ciencia para ellos es filosofía materialista. En el video El planeta privilegiado, donde se entrevista a varios científicos, dentro de ellos a Guillermo González, un PhD en astronomía, leemos que las constantes físicas del universo, la fuerza de gravedad, las fuerzas nucleares, los factores necesarios para la vida, que se requieren para la vida, las condiciones que caracterizan nuestro planeta, la composición química, la cantidad de oxígeno, la atmósfera, la distancia del Sol, los planetas vecinos, su tamaño, su efecto en la órbita de la Tierra, la Luna, su posición dentro de nuestra galaxia, estamos hablando de la posición de la Tierra dentro de la galaxia. Todo apunta a un diseño, a un plan maestro para obligar la vida en la Tierra. Esta es conclusión de varios científicos. Es decir, hay un diseño en el sistema solar y en nuestra galaxia, y su propósito es un plan maestro, cuyo propósito es que haya vida en la Tierra. Y luego para hacer del planeta Tierra el lugar ideal para descubrir nuestro universo, una torre de observación para poder analizar el universo y descubrir el universo. Es decir, Dios nos ha
nos ha puesto en un lugar privilegiado para poder vivir y para poder ver su gloria en la creación del cosmos. Randy Guilusa es otro científico prominente, creacionista, presidente del Instituto de Investigación de la Creación, un excelente instituto creacionista. Randy Guilusa es doctor en medicina en la Universidad de Minnesota, es médico, tiene una maestría en salud pública de Harvard. O sea, para tener una maestría en Harvard tienes que tener cierta capacidad intelectual, amigo. Además es ingeniero del South Dakota School of Mines and Technology. Tiene además una licenciatura en teología del Moody Bible Institute. Fue coronel de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Sirvió como cirujano y principal de medicina aeroespacial. O sea, es un hombre con una gran capacidad, un hombre práctico, pues tiene que ser práctico para ser cirujano y principal de medicina aeroespacial. Es teólogo, puede entender la Biblia, conocer la Biblia, la palabra de Dios, darse cuenta de lo que dice la palabra de Dios. Es ingeniero para evaluar la evidencia natural desde un punto de vista de la ciencia y concluye que realmente el ser humano es resultado de creación de Dios y el universo es resultado de creación de Dios. Él es ahora presidente de operaciones del Instituto de Investigación del Creacionismo. Tenemos a Jeffrey Tompkins, también PhD, científico creacionista, tiene un PhD en genética de la Universidad de Clemson, director de investigación del Instituto de Investigación de la Creación. Es autor de varios artículos de genética en el tema de orígenes. Una persona capacitada porque pues dice que venimos de los monos, pues analiza los genes, él hace estudios genéticos excelentes. Es miembro de la Facultad de Genética y Bioquímica de Clemson University. Entonces vemos acá personas con un trasfondo académico fuerte que concluyen que la evidencia apunta a que hemos sido creados por Dios. He estado en contacto con científicos de Logos Research Associates. John Sanford es el presidente y fundador, tiene un doctorado en genética, más de 100 publicaciones científicas en genética, profesor de Cornell University, ahora ya jubilado. Russell Humphrey, un doctorado en física nuclear, científico en Sandia National Laboratory. Steve Austin, doctorado en geología, estudió la erupción del monte San Helena en Washington y pudo ver cómo, y lo muestra, se formó un cañón como un 80º el tamaño del Gran Cañón de Arizona en una erupción local. Ahora, podemos entender cómo el Gran Cañón de Arizona se pudo haber formado en una catástrofe global como el diluvio universal. Y muestra cómo el petróleo se puede formar en poco tiempo, no a través de millones de años como la geología convencional evolucionista. Él es geólogo y ha hecho estudios sobre eso, tiene excelentes publicaciones. Esta es una reunión que tuvimos hace algunos años. Ahí estoy yo a la derecha de Steve Austin, estoy en un extremo, está Steve Austin con la camisa azul, está John Baumgartner, Jim Pamplin, John Sanford, dentro del grupo de personas que están en esa reunión. Son científicos muy capaces. John Baumgartner tiene un doctorado, es ingeniero eléctrico, tiene una maestría de la Universidad de Princeton y un doctorado en geofísica y física del espacio. Él estudió un doctorado en geofísica y física del espacio porque quería estudiar la geología de la Tierra y poder entender si el diluvio universal realmente, o sea, si los fenómenos geológicos que vemos en la Tierra eran el resultado del diluvio universal. Excelente, un hombre brillante. De hecho, me acompañó a El Salvador en una conferencia y tenemos una entrevista con él que presentaremos en una de las futuras sesiones. Así que estés pendiente, por favor. Él tiene más de 80 publicaciones científicas, es vicepresidente de Logos Research Associates, fue investigador científico en la Universidad Ludwig Maximilian en Múnich, Alemania, trabajó para los Alamos National Laboratory y para Rockwell International. Un hombre muy capaz. Aquí estamos en una entrevista ahí en El Salvador, una entrevista televisiva. Y luego tenemos a Ken Ham, que fundó el Ministerio de Answering Genesis, Respuestas en Génesis, y ha establecido el Museo del Ark Encounter, el encuentro del arcas, y se ha construido un arca del tamaño del arca de Noé,
basado en las dimensiones indicadas en la Biblia, mostrando que no era un barquito, era una arca enorme donde cupieron una gran cantidad de animales, las distintas especies, y su diseño es excelente para poder flotar y poder haber permanecido a flote durante el diluvio. Excelente ministerio, y Joseph Owen, que es el director del ministerio en España, en español, las respuestas de Génesis. Él actualmente se encuentra en Querétaro. Tenemos una entrevista con él también, así que no te la pierdas en una futura sesión. Aquí está Joseph Owen en Nueva York. Estamos en Nueva York hace unos años en una conferencia. Y Nathaniel Jimson es uno de los científicos que acompaña muchas veces al grupo de Answering Genesis. Nathaniel Jimson es un científico brillante, comprobó que genéticamente se ha comprobado que toda la raza humana viene de Eva en menos de 10.000 años, y que las distintas especies tienen menos de 10.000 años en la Tierra, y lo ha comprobado genéticamente. No es cualquier profesional, tiene un doctorado en genética de Harvard. Y tenemos a Steven Policastro, gente joven, que ha fundado la Asociación for Creation, fundó un ministerio que da tours virtuales al famoso Museo Smithsoniano. Y lo que le motivó a él es que muchas veces, y realmente todos los museos, siempre tienen explicaciones evolucionistas desde una perspectiva atea al ver los fósiles. Entonces él organiza tours virtuales al famoso Museo Smithsoniano, y lo tiene en español, por cierto, y te da una explicación creacionista. Tenemos también una pequeña entrevista con él. ¿Qué de los científicos que creen en otras hipótesis sobre orígenes? ¿Qué de ellos? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué si la mayoría cree en evolución? Bueno, los científicos no todos han evaluado críticamente evolución. Algunos tienen miedo del rechazo de los colegas. O sea, yo recuerdo cuando trabajaba en Baxter Edwards, teníamos conversaciones con los colegas en el Departamento de Investigación y Desarrollo, y siempre muy respetuosos. Yo nunca se me olvida, en una ocasión un amigo se me acerca y me dice: ay, tú eres tan brillante. Bueno, tenía ya varias patentes ahí y era especialista en el diseño de catéteres, etcétera. Y me dice: tú eres tan brillante, ¿cómo puedes creer en creación? Y yo le digo: Cliff, tú eres tan brillante, ¿cómo no puedes creer en creación? ¿Cómo puedes creer en evolución? Muchos están prejuiciados. Los científicos no son perfectos, se equivocan y constantemente están revisando sus hipótesis y teorías. Pero ¿qué si un grupo numeroso cree en evolución? Bueno, la verdad no es siempre la opinión popular. O sea, si la mayoría de la gente dice esta pared es blanca, pero la pared es negra, no por eso la pared se va a hacer blanca. O sea, el que la mayoría de la gente esté equivocada no quiere decir de que tienes que creerle a la mayoría de la gente, porque es la mayoría de la gente la que opina de esa manera. La verdad es la verdad, ya sea que la gente lo crea o no. Galileo Galilei dijo en cuestiones de ciencia: la autoridad de 1000 no vale lo que vale el humilde razonamiento de una sola persona que tenga la verdad. O sea, en cuestión de ciencia, una persona puede tener la verdad y su razonamiento ser válido, y la autoridad de 1000 no tiene mayor peso. Y es cuestión de integridad. Herbert Arns del Imperial College School of Medicine de Londres menciona el fraude científico, que se asemeja al fraude financiero, que puede proporcionar poder y remuneración económica. O sea, tú dices: bueno, yo encontré el eslabón perdido. ¡Wow! La gente te aplaude, aparece en los periódicos, aparece en los medios de comunicación, y esos medios de comunicación logran popularidad, y los que tienen anuncios en ellos se benefician. Entonces hay un factor económico en todo esto. Pero Pablo escribió que antes bien se ha hallado Dios veraz, aunque todo hombre se ha hallado mentiroso. Dios ha hablado, Él creó por el poder de su palabra. Y si todo hombre cree lo contrario, Dios va a ser veraz y todo hombre mentiroso. Leemos en Colosenses que en Jesús fueron creados todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Todo. Y Él es antes de todas las cosas. No dice que Él fue creado. Él existe como Dios.
y en Él todas las cosas permanecen. Imagínate el poder de Jesús, que todas las cosas se sostienen por el poder de su palabra. Cristo es el testigo fiel y verdadero, es el único que estuvo ahí desde el principio. En Job leemos que Dios le dice a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. En Ham le gusta decir, were you there? ¿Estabas tú ahí para decirle que esto ocurrió por evolución? Were you there? ¿Estabas tú ahí? El mismo Jesús hablando de los profetas que hablaron de que matarían a algunos y perseguirían a otros. Dice, les enviaré profetas. Dios habló de que enviaría profetas y apóstoles y de ellos matarán a algunos y perseguirán a otros, para que la sangre de todos los profetas derramada desde la fundación del mundo se le cargue a esta generación, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías. Entonces vemos que está hablando de la sangre derramada desde la fundación del mundo, o sea, cuando el mundo fue creado hace 6,000 años, desde la fundación del mundo, Dios creó la humanidad y hubo sangre desde el principio, porque Caín mató a Abel. Vemos que Abel es una figura histórica, hijo de Adán. Entonces Adán, Abel, Caín son figuras históricas, no son leyendas. Y quien dice eso es Jesús, eso está en el Evangelio de San Lucas. En Lucas capítulo 3 vemos la genealogía de Jesús. Dice, cuando comenzó su ministerio, Jesús mismo tenía unos 30 años, siendo como se suponía hijo de José, quien era hijo de Elí. Aquí Elí es el papá de María. Y entonces, presentando la genealogía, Mateo presenta la genealogía a partir que llega a través de José. Pero Lucas presenta la genealogía que llega hasta María. Entonces, por la cultura judía, se presenta al papá de María, que es Elí, quien era hijo de Elí, y Elí de Matat, Matat de Leví, y llega hasta Set, hijo de Adán, y Adán de Dios. Entonces vemos que Adán no es hijo del chimpancé, es hijo de Dios. Y vemos que Adán es una figura histórica y que ha sido creado por Dios. No hay eslabones perdidos para llegar a Adán. Jesús hizo referencia al diluvio, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en matrimonio hasta el día en que entró Noé en el arca. Y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces vemos de que Jesús hace referencia a los días de Noé, hace referencia al diluvio. Noé fue una figura histórica, el diluvio fue universal, destruyó toda la humanidad, excepto a Noé, sus 3 hijos y sus esposas. Y el arca fue el lugar en donde ellos fueron protegidos. Y Jesús es nuestra arca, entramos a Él para huir de la ira divina. Entonces vemos que dice Jesús que así será la venida del Hijo del Hombre, es decir, la gente no creerá, la gente estará ocupada, comiendo, bebiendo, casándose, y no que sea malo comer o beber o casarse, pero el punto es que no tenían en mente que este mundo estaba pasando y que Dios iba a traer su juicio. Y así será la venida del hombre, del Hijo del Hombre. Jesús viene y si la gente no cree en el diluvio universal que vino, no va a creer que Jesús viene y traerá su juicio sobre la tierra. Pedro habla sobre esto y dice, ante todo sabe de esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones. Es decir, lo que le motiva a estas personas para negar que Dios ha creado, para negar el diluvio, es seguir sus propias pasiones, diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como está desde el principio de la creación. Es decir, las personas, muchas dicen, no, eso de la venida de Jesús es una locura. Estos son fanáticos, no quieren creer. Tienen que considerar la evidencia del diluvio universal. Fósiles en todo el mundo. El Gran Cañón habla de una gran catástrofe. Vemos fósiles marinos en las montañas, tierra adentro, en los continentes. Todo el mundo estuvo inundado. Dios trajo juicio. Jesús vino, Jesús predicó, Jesús murió, Jesús resucitó y Jesús subió al cielo tal como fue escrito en las Escrituras. Y tenemos también la promesa de que va a venir y Jesús va a venir y tenemos que estar preparados para su venida. Pedro dice, cuando dicen esto, cuando están diciendo, ¿cuándo será su venida? No se dan cuenta que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios. Es decir, en el tercer día Dios levantó la tierra y la levantó sobre el mar, sobre la agua, y
surgida del agua establecida entre las aguas, entre el mar y la atmósfera y el agua de la atmósfera, de arriba, que cubría la atmósfera terrestre. Entonces cuando dice no se dan cuenta, es decir, ignoran a propósito de que Dios creó por su palabra, por la palabra de Dios, dice. Por lo cual el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado con agua, es decir, las aguas destruyeron el mundo. Entonces, Pedro hace referencia histórica al diluvio, y luego dice, los cielos y la tierra actual están reservadas por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Es decir, viene el juicio eterno sobre la tierra y la humanidad tiene que estar preparada. ¿Por qué viene el juicio? Porque la humanidad ha rechazado a Dios, rechaza que Dios nos ha creado. Hemos inventado la historia de la evolución para quitar a Dios de nuestra vida diaria, para evitar la conciencia de que hay un Dios a quien le tenemos que dar cuentas, vivir la vida como queremos. Aprobamos el matrimonio homosexual, el transgenerismo, aprobamos el aborto, establecemos nuestras propias leyes en contra de Dios, y Dios va a hacer juicio. Dios va a traer juicio sobre la tierra, va a traer destrucción, pero Dios ofrece salvación a través de Jesucristo. Él llama a que nos arrepintamos, que vengamos al Señor, le pidamos perdón, y la sangre de Jesús es preciosa y nos limpia de todo pecado. ¿Qué opinas tú de la creación o evolución? Bueno, está la evidencia histórica, está la evidencia bíblica y está la evidencia académica. Cuando digo evidencia histórica, podemos ver lo que han creído los apóstoles, lo que han creído los creyentes desde hace muchos años. Tenemos la evidencia académica y tenemos definitivamente la revelación bíblica en Génesis. Pero desde el punto de vista académico no necesitas depender de la opinión de otros. El Creador ha capacitado a cada uno para poder evaluar la evidencia y conocer la verdad. Pero tenemos que estar dispuestos a reconocer la verdad. Si me quiero esconder de Dios y encuentro en evolución una manera de vivir la vida como que Dios no existe, nunca voy a encontrar la verdad porque no la quiero reconocer. La clave está en cuanto a la académica, en cuanto a la evidencia desde el punto de vista académico, en qué hipótesis se acopla mejor a la evidencia natural y a las leyes confirmadas experimentalmente. Eso es lo que vamos a estar viendo en las próximas sesiones, la evidencia natural a la luz de la ciencia. Aquí estamos haciendo consideraciones, son 11 sesiones de consideraciones. Esta es la 11ª sesión, y en la próxima sesión tendré algunas entrevistas que he hecho con creacionistas, y luego pasaremos a la evaluación de la evidencia natural a la luz de la ciencia. Y acá terminamos pues la sesión número 11. No te pierdas la número 12. Como he mencionado en sesiones anteriores, queremos hacer un grupo como unas 40 sesiones tal vez, donde presentamos evidencia natural, presentamos el darwinismo a la luz de la ciencia y también la revelación bíblica. Pero si no tienes paciencia para esperar las demás sesiones, o mientras vienen las demás sesiones, te animamos a que veas el libro Génesis, el origen del cosmos y la vida, disponible en elvela.com, o la puedes pedir en amazon.com. No te lo pierdas. Tenemos otro material en nuestra página web. Así que, bueno, vamos a cerrar aquí lo que es compartir la presentación, agradeciendo tu tiempo, agradeciendo que nos honras con considerar estas presentaciones. Compártelas con otras personas, y le agradecemos a Dios por la oportunidad de llegar hasta el fin de la sesión número 11. Pedimos al Señor que te guíe, que te bendiga, que sobre todo puedas conocer al Creador del universo, que esta no solo sea una experiencia intelectual de conocer qué hipótesis es la verdadera, pero conocer aquel que es verdadero y aquel que es vida eterna. El Señor te bendiga. Muchas gracias por acompañarnos.